Parte 14 de Nimbo, de Neil Shusterman. Capítulo 39. Un paisaje de depredadores. Las segadoras Anastasia y Curie llegaron en uno de los lujosos jets privados de la Guadaña, un vehículo amueblado con tanta opulencia que parecía un chalet tubular en vez de un avión. «Es un regalo de un fabricante aeronáutico», explicó Curie. «A la Guadaña hasta los aviones le salen gratis». Su ruta de acercamiento las condujo en un arco alrededor de la isla flotante, de modo que Anastasia disfrutó de la asombrosa vista. Todo lo que no eran jardines maravillosos eran edificios de reluciente cristal y brillante titanio blanco. Había un enorme lago circular en el medio de la isla, abierto al mar. El ojo de la isla. Se trataba del punto de entrada para los transportes sumergibles, y estaba lleno de embarcaciones de recreo. En el centro del ojo, separado de todo lo demás, se encontraba el complejo del Consejo Mundial de Segadores, conectado al resto de la isla mediante 3 puentes. Es aún más impresionante que en foto», comentó Anastasia. Curie se inclinó para mirar bien por la ventana. «Por muchas veces que la visite, Perdura nunca deja de asombrarme». «¿Cuántas veces has venido?» «Puede que 12, de vacaciones sobre todo. Es el lugar al que ir si no deseas que nadie te mire raro. Nadie nos teme. No somos el centro de atención inmediato cuando entramos en una habitación. En Perdura, volvemos a sentirnos seres humanos». Aunque Anastasia sospechaba que la Gran Dama de la Muerte era una celebridad incluso en Perdura. Según le explicó Curie, la torre más alta, apartada en su propia colina, era la Torre de los Fundadores. Allí encontrarás el Museo de la Guadaña, con la Cámara de las Reliquias y los Futuros, además del corazón que da nombre a la isla. Pero más impresionante todavía era una serie de 7 torres idénticas repartidas a intervalos regulares por el ojo central de la isla, una para cada uno de los verdugos mayores del Consejo Mundial de Segadores, sus segadores subordinados y su amplio personal. La sede del poder de la Guadaña era una red de burocracia, como la interfaz con la autoridad, aunque sin la ventaja del Nimbo para que todo funcionara a la perfección, lo que significaba que la política iba a paso de tortuga, y había varios meses de asuntos pendientes en su agenda. Solo los temas más urgentes se movían a los primeros puestos de la lista, temas como la investigación sobre la elección americana. A Anastasia se le subió un poco el ego al saber que había creado un revuelo, lo bastante grande como para llamar de inmediato la atención del Consejo Mundial de Segadores. Y para el Consejo, una espera de 3 meses era la velocidad de la luz. «Perdura está abierta a todos los segadores y sus invitados», le dijo Curie. «Incluso tu familia podría venir aquí si quisieras». Anastasia intentó imaginarse a sus padres y a Ben en una ciudad de segadores, y empezó a dolerle el cerebro. Al aterrizar, los recibió el segador Séneca, el primer subordinado de Xenócrates, cuya sosa túnica granate chocaba con el reluciente entorno. La joven se preguntó cuántos segadores midmericanos se había llevado consigo Xenócrates. Sus 3 segadores subordinados se daban por sentados. Si se había llevado demasiados, se necesitarían muchos más novicios, y eso podría significar una nueva entrada de segadores del nuevo orden. «Bienvenidas a la isla del corazón perdurable», les saludó Séneca con su habitual falta de entusiasmo. «Las llevaré al hotel». Como el resto de la isla, el hotel era de última generación, con suelos de malaquita verde pulida, un altísimo patio interior cristalino y abundante personal para satisfacer todas sus necesidades. «Casi me recuerda a la ciudad de Esmeralda», comentó Anastasia, pensando en un cuento infantil de la edad mortal. «Sí», respondió Curie con una sonrisa traviesa. «Y una vez llegué a teñirme los ojos para que me hicieran juego con la túnica». Séneca les ahorró la cola de la recepción, en la que había unos cuantos segadores de vacaciones bastante impacientes, y uno que vestía una túnica de plumas blancas. Irritado, se quejaba de la incompetencia del personal por, al parecer, no atender a todos sus deseos lo bastante deprisa. A algunos colegas no les gustaba no ser el centro de atención instantáneo. «Por aquí», les indicó Séneca. «Enviaré a un Botones a por sus maletas». Fue entonces cuando Anastasia se percató de algo que había estado en los límites de su percepción desde que llegara. En realidad,
Se dio cuenta gracias a un niño pequeño que esperaba el ascensor con su familia. Señaló una de las puertas y se volvió hacia su madre. ¿Qué quiere decir fuera de servicio? Significa que el ascensor no funciona. El niño no conseguía asimilar el concepto. ¿Cómo es posible que no funcione un ascensor? Su madre no tenía respuesta, así que le dio un aperitivo para distraerlo. Anastasia rememoró su llegada, que habían volado en círculo varias veces antes de aterrizar por algo que tenía que ver con el sistema de control de tráfico aéreo, y se había fijado en un arañazo en el lateral de un publicoche al salir de la terminal. Nunca antes había visto algo así. Y la cola en la recepción. Había oído a uno de los recepcionistas decir que su ordenador estaba dando problemas. ¿Cómo iba a dar problemas un ordenador? En el mundo que conocía Anastasia, las cosas funcionaban, sin más. El Nimbo se encargaba de ello. No se veían carteles de fuera de servicio, porque en cuanto algo dejaba de funcionar, se enviaba a un equipo a arreglarlo. Nada permanecía fuera del servicio el tiempo suficiente para necesitar un cartel. ¿Qué segadora eres?, le preguntó el niño, abriendo mucho las vocales. Anastasia dedujo que sería de Texas, aunque en algunas partes del sur de América tenían un acento similar. Soy la segadora Anastasia. Mi tío es el honorable segador Howard Hughes, así que tenemos inmunidad. Está dando un sinfonio sobre cómo cribar correctamente con un cuchillo Bowie. Simposio, lo corrigió su madre en voz baja. Solo he usado ese cuchillo una vez, repuso Anastasia. Deberías usarlo más a menudo, dijo el niño. Tienen doble filo en la punta. Muy eficiente. Sí, dijo Curie. Al menos más eficiente que estos ascensores. El chico empezó a agitar la mano en el aire como si blandiera el cuchillo. ¡De mayor quiero ser segador!, exclamó, lo que dejaba claro que nunca lo sería. A no ser, claro estaba, que los segadores del nuevo orden se hicieran con el control de su región. Llegó un ascensor, y Anastasia hizo ademán para entrar, pero Séneca la detuvo. Ese sube, dijo sin más. ¿No subimos? Evidentemente no. La joven miró a Curie, que no parecía en absoluto sorprendida. Así que nos meten en el sótano. Séneca soltó un bufido, y no se dignó a responder. Se te olvida que estamos en una isla flotante, le aclaró Curie. Un tercio de la ciudad está debajo del agua. Su suite se encontraba en el subnivel 7 y tenía un ventanal que ocupaba desde el suelo hasta el techo, por el que nadaban a toda velocidad unos peces tropicales de colores. Eran unas vistas increíbles, aunque en parte bloqueadas por la figura que estaba de pie ante ellas. «¡Ah, ya habéis llegado!», exclamó Xenócrates, que dio un paso al frente para saludarlas. Ni Curie ni Anastasia eran demasiado amigas de su anterior sumodalle. La chica nunca le perdonó que le acusara de haber asesinado al segador Faraday. Aunque la necesidad de diplomacia era mayor que su necesidad de guardarle aquel agravio. No esperábamos que nos recibiera en persona, su eminente excelencia, dijo Curie. Él les estrechó la mano con dos de las suyas, afable, como tenía costumbre. Sí, bueno, no habría estado bien pedirnos que me visitarais en mis oficinas. Parecería favoritismo en el asunto del sumo dalle midmericano. Pero aquí está, comentó Anastasia. ¿Significa eso que contamos con su apoyo para la investigación? Xenócrates suspiró. Ay, la Dalle Suprema me ha pedido que me inhiba en esto. Cree que no puedo ser imparcial, y me temo que está en lo cierto. Se tomó un momento para mirar a Curie, y durante ese momento pareció bajar sus defensas personales. Daba la impresión de ser sincero de verdad. Puede que tú y yo no hayamos estado siempre de acuerdo, Marie, pero no me cabe duda que Goddard sería un desastre. Espero de corazón que vuestra investigación en su contra sea un éxito. Y aunque no se me permita votar, mis pensamientos están contigo. Lo que no serviría de nada, pensó Anastasia. No conocía a los otros 6 verdugos mayores, salvo por lo que le había contado Curie de ellos. 2 eran afines a los ideales del nuevo orden, 2 se oponían, y 2 eran imprevisibles. La investigación podía decantarse por cualquiera de los 2 lados. La joven les dio la espalda a los otros segadores, enamorada de las vistas. Era una distracción agradable del momento que tenía ante ella. Pensó en lo bonito que resultaría ser como aquellos peces,
No tener preocupaciones más allá de la supervivencia y la pertenencia a su banco. Formar parte del todo, en vez de ser un individuo aislado en un mundo que se tornaba hostil. Impresionante, ¿verdad?, dijo Xenócrates, que se colocó a su lado. Verdura sirve de arrecife artificial, y la vida marina en un radio de 30 kilómetros a la redonda está repleta de nanobots que nos permiten controlarla. Cogió una tablet de la pared. Observa. Dio unos cuantos toquecitos, y los peces de colores se apartaron como una cortina que se abre. En un momento tuvieron ante ellos el mar lleno de medusas, que resultaban engañosamente tranquilizadoras, con sus movimientos ondulantes más allá de la enorme ventana. Puedes cambiar tu paisaje vivo para que tenga el aspecto que desees. Xenócrates le ofreció la tablet. Toma, prueba. Anastasia cogió la tablet y alejó a las medusas. Después, encontró lo que buscaba en el menú. Un único tiburón de arrecife se les acercó, seguido de otro, y otro, hasta que toda la zona se llenó de ellos. Un tiburón tigre de mayor tamaño enfatizó la escena al mirarlos con sus ojos fríos a través del cristal. Ya está, dijo la joven, un paisaje que representa con mucha más precisión nuestra situación actual. Al verdugo mayor Xenócrates no le hizo gracia. Nadie te podrá acusar nunca de ser una optimista, señorita Terranova, le dijo, usando adrede su nombre, de nacimiento, a modo de ambiguo insulto. Después les dio la espalda a los tiburones. Os veré a las 2 en el proceso de mañana. Mientras tanto, he organizado una visita privada a la ciudad para vosotras, y unos asientos excelentes en la ópera de esta noche. Aída, creo recordar. Y a pesar de que ni Anastasia ni Marie estaban de humor para esas cosas, ninguna de las dos rechazó la oferta. Quizás un día de diversiones agradables sea lo que necesitemos, dijo Marie una vez que Xenócrates se hubo marchado. Entonces le quitó la tableta a Anastasia y dispersó el paisaje de depredadores. Tras dejar a las segadoras Anastasia y Curie, su eminente excelencia el verdugo mayor Xenócrates supervisaba sus dominios desde el ático de paredes y techo de cristal de la torre norteamericana, que le había sido concedido tras ascender a su puesto. Era una de las 7 residencias de esas características, una en lo alto de cada una de las torres que rodeaban el ojo central de Verdura. Dentro del ojo, los submarinos de lujo llegaban y partían, los taxis acuáticos transportaban a la gente de un lado a otro, las embarcaciones de recreo surcaban el mar. Vio a un segador de visita, montado en una moto de agua sin quitarse la túnica. Lo que no era buena idea. La tela le hacía de paracaídas y lo levantaba de la parte de atrás de la moto para lanzarlo al agua. Idiota. La maldición de la guadaña eran los idiotas. Quizá contaran con sabiduría, pero el sentido común era un rasgo que se echaba mucho en falta. El sol lo iluminaba a través del techo de cristal, así que pidió a su ayuda de cámara que le cerrara las persianas. Siempre parecía que la que podía tapar el sol en ese momento no funcionaba, y conseguir que un técnico fuera a arreglarla era prácticamente imposible, incluso para un verdugo mayor. Es algo reciente, se disculpó el hombre. Más o menos desde que usted llegó las cosas no han estado funcionando como es debido. Como si de algún modo aquella plaga de fallos operativos fuera culpa de Xenócrates. Había heredado a la ayuda de cámara del verdugo mayor Hemingway. Solo los segadores empleados por el verdugo debían cribarse con él, no el personal de servicio. Eso contribuía a dar una sensación de continuidad, aunque Xenócrates sospechaba que al final acabaría por sustituirlos a todos, para así no sentirse siempre comparado con su anterior jefe. Me parece ridículo que el techo de esta residencia tenga que ser de cristal, comentó, no por primera vez. Es como si estuviera en un escaparate para cualquier avión o mochila cohete que pase por aquí. Sí, pero el aspecto cristalino de las cúspides de la torre es precioso, ¿verdad? Xenócrates refunfuñó. ¿No se supone que la función es más importante que la forma? No en la guadaña, respondió su ayuda de cámara. Así que Xenócrates había alcanzado la refulgente cima del mundo, la culminación de todas sus ambiciones. No obstante, incluso entonces, tramaba su siguiente éxito. Algún día sería Dalle Supremo, aunque tuviera que esperar a que se cribasen todos los demás verdugos mayores. Incluso en aquel nuevo puesto tan elevado, sentía una humildad que no se esperaba.
había pasado de ser el segador más poderoso de Midmérica a convertirse en el segador más novato del Consejo Mundial. Y aunque los otros 6 verdugos mayores lo habían aprobado para el puesto, eso no significaba que estuvieran dispuestos a tratarlo como a un igual. Hasta en el más alto nivel, había deudas por pagar. Había que ganarse el respeto. Por ejemplo, tras su ratificación, un día después de que el segador Hemingway y sus subordinados se cribaran, la Dalle Suprema Calo había comentado a Xenócrates, como de pasada, delante de todos los demás verdugos mayores: «Tanta tela pesada debe de resultarte un estorbo». Después añadió, sin tan siquiera sonreír: «Deberías encontrar el modo de aligerarla un poco». Por supuesto, no se refería a encontrar una tela más ligera, sino el hecho de que hacía falta demasiada para vestirlo. Se había ruborizado con el comentario y, al verlo, la Dalle Suprema se había reído. «Pareces un querubín, Xenócrates». Aquella noche buscó a un técnico de bienestar que le ajustara los nanobots para acelerar de manera significativa su metabolismo. Como sumo Dalle de Midmérica, le convenía mantener un peso impresionante. Resultaba imponente y contribuía a su aspecto mítico. Pero allí, entre los verdugos, se sentía como un niño obeso al que eligen el último para un equipo deportivo. Si configuramos su metabolismo al máximo, tardará entre 6 y 9 meses en alcanzar su peso óptimo, le había asegurado el técnico de bienestar. Era demasiado tiempo para su limitada paciencia. Pero poca elección tenía en el asunto. Bueno, al menos no era necesario reducir su apetito ni ejercitarse, como sucedía en los tiempos mortales. Mientras meditaba sobre su lenta tripa menguante y la idiotez de los segadores de vacaciones debajo, su ayuda de cámara regresó, algo agitado. «Perdone, Su Eminente Excelencia, pero tiene una visita». «¿Es alguien a quien desee ver?» La nuez del hombre se movió con claridad al tragar saliva. «Es el segador Goddard», que era justo la persona que menos deseaba ver en el mundo. «Dile que estoy ocupado». Sin embargo, incluso antes de que el ayuda de cámara pudiera transmitir el mensaje, Goddard entró por la cara. «Su Eminente Excelencia», exclamó en tono jovial. «Espero no pillarlo en mal momento». «En realidad sí, pero aquí estás, así que no puedo hacer nada para evitarlo». Echó a su ayudante con un gesto de la mano, resignado a que el encuentro era inevitable. ¿Qué era lo que decían los tonistas? Lo que se avecina no puede evitarse. «Nunca había visto las suites de los verdugos mayores», comentó Goddard mientras se paseaba por el salón, y lo examinaba todo, desde los muebles a las obras de arte. «¡Qué inspirador!». Xenócrates no tenía tiempo para tonterías. «Quiero que sepas que en cuanto reapareciste, me aseguré de que escondieran a Esme y a su madre en un lugar en el que nunca las encontrarás. Así que si pretendes usarlas contra mí, no va a funcionar». «Ah, sí, Esme», dijo Goddard, como si llevara un siglo sin pensar en ella. «¿Cómo está tu querida hija? Enorme, imagino, a lo largo y a lo ancho. ¿Cómo la echo de menos?» «¿Por qué has venido?», preguntó Xenócrates, molesto por su presencia, por el maldito sol que no dejaba de darle en los ojos y por el aire acondicionado, que no lograba encontrar una temperatura estable. «Para contar con el mismo tiempo que mi oponente, Su Eminente Excelencia. Sé que se ha reunido con la segadora Curie esta mañana. Podría verse como una preferencia que se reúna con ella y no conmigo. Podría verse que así es. No apruebo ni tus ideas ni tus acciones, Goddard. No seguiré manteniéndolo en secreto. Y a pesar de eso, se ha inhibido de la investigación de mañana». Xenócrates suspiró. «Porque la Dalle Suprema me lo pidió. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Por qué has venido?». Y de nuevo, Goddard se permitió dar otro rodeo. «Deseaba presentarle mis respetos y disculparme por las indiscreciones del pasado. Hacer borrón y cuenta nueva». Entonces abrió los brazos con las palmas hacia arriba con un gesto beatífico para llamar la atención sobre su nuevo cuerpo. «Como ve, soy un hombre distinto, y si me convierto en sumo Dalle de Midmérica, lo mejor para los dos será que nos llevemos bien». Entonces Goddard se detuvo ante el gran ventanal curvo, como había hecho Xenócrates unos segundos antes,
y contempló el paisaje como si algún día fuera a ser suyo. Me gustaría saber por dónde sopla el viento en el consejo, dijo. ¿No te has enterado? Se burló el otro. En estas latitudes no hay viento. Goddard no hizo caso. Sé que la Dalle Suprema Calo y el verdugo mayor Cromwell no apoyan los ideales de los secadores del nuevo orden, pero que los verdugos Hideyoshi y Amundsen... Sí. Si ya lo sabes, ¿para qué me preguntas? Porque los verdugos en Singa y MacKillop no han expresado su opinión al respecto. Esperaba que pudieras apelar a ellas. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque a pesar de tu naturaleza servil, sé que en el fondo eres un segador honorable de verdad. Y como hombre honorable, tu deber es hacer justicia. Se le acercó un paso. Sabes tan bien como yo que este proceso no es de justicia. Creo que con tus formidables habilidades diplomáticas convencerías al Consejo para que deje a un lado su visión del mundo y tome una decisión justa e imparcial. Que te permita ser su modalle tras un año de ausencia, a pesar de que solo el 7% de ti permanece intacto. ¿Es eso justo e imparcial? No pido eso, sino que no se me descalifique antes del recuento de votos. Que hable la guadaña midmericana. Que su decisión mande, sea lo que sea. Xenócrates sospechaba que Goddard era tan magnánimo únicamente porque sabía que había ganado. Y ya está. ¿Es lo único que tienes que decirme? En realidad... No, respondió el segador. Y por fin llegó al quid de su propuesta. En vez de decir algo, se metió la mano en el bolsillo interior de su túnica y sacó otra túnica doblada y envuelta en un lazo, como un regalo. Se la lanzó a Xenócrates. Era negra. La túnica del segador Lucifer. ¿Lo has atrapado? No solo eso, sino que lo he traído a Verdura para que se enfrente a su juicio. Xenócrates agarró la túnica. Le había dicho a Rowan que le daba igual que lo atraparan o no, y era cierto. Una vez que supo que estaba a punto de convertirse en verdugo mayor, Rowan le pareció un asunto insignificante que era mejor dejar en manos de su sucesor. No obstante, ahora que Goddard lo tenía, todo cambiaba. Pretendo presentarlo ante el Consejo en la sesión de mañana, como gesto de buena voluntad. Espero que eso te dé alas en vez de cortártelas. Al otro hombre no le gustó nada cómo sonaba eso. ¿Qué quieres decir? Bueno, por un lado podría decirle al Consejo que lo capturé gracias a tu trabajo, que trabajaba siguiendo tus instrucciones. Después hizo una pausa para tocar un pisapapeles de la mesa y darle vueltas. O podría destacar la aparente incompetencia de tu investigación. Aunque de verdad se trató de incompetencia. Al fin y al cabo, el segador Constantine es considerado el mejor investigador de todas las Américas. Y el hecho de que Rowan Damisch te visitara en tu casa de baños favorita sugiere como mínimo una confabulación entre vosotros, si no amistad. Si la gente supiera de dicha reunión, quizá pensara, entre otras cosas, que tú estuviste detrás de todos sus crímenes desde el principio. Xenócrates respiró hondo. Fue como recibir un puñetazo en la barriga. Ya veía el pincel que sostenía Goddard y la imagen que pensaba pintar con él. Daba igual que la reunión hubiera sido cosa de Damisch y que Xenócrates no hubiera hecho nada malo. No importaba. Las insinuaciones bastarían para destruirlo. «¡Sal de aquí!», chilló el anterior sumodalle. «¡Sal antes de que te tire por esa ventana!». «Sí, hazlo, por favor», repuso Goddard alegre. «A este cuerpo nuevo le encanta despachurrarse». Y como Xenócrates no se movió, el secador se rió con ganas. No con una risa cruel y fría, con una risa amistosa. Agarró a Xenócrates por el hombro y lo sacudió con cariño, como si fueran buenos colegas. «No tienes por qué preocuparte, viejo amigo. Pase lo que pase mañana, no te acusaré ni le contaré a nadie que Rowan te visitó. De hecho, como precaución, ya he cribado al camarero de la casa de baños que estaba propagando el rumor. Puedes estar tranquilo, que gane o pierda la investigación. Tu secreto estará a salvo conmigo, porque a pesar de lo que creas, yo también soy un hombre honorable». Dicho lo cual, se alejó a paso tranquilo, pavoneándose, más bien.
sin duda debido a la memoria muscular del joven cuyo cuerpo ahora poseía. Y Xenócrates se percató de que Goddard no mentía. Cumpliría su palabra. No lo difamaría ni le contaría al consejo que aquella noche había dejado escapar a Rowan Damisch. No había ido allí a chantajearlo, sino simplemente a hacerle saber que podría hacerlo. Lo que significaba que allí, en la cumbre de la guadaña, en la cima del mundo, Xenócrates seguía siendo un bicho que los dedos robados de Goddard sujetaban con mucho cuidado. La guía que acompañaba a la segadora Scurie y Anastasia en su visita personalizada a los lugares más interesantes de la isla llevaba más de 80 años viviendo en Perdura, y contaba con orgullo que no había salido ni una vez de la isla durante todo ese tiempo. Cuando encuentras el paraíso, ¿por qué ir a otra parte? A Anastasia le costaba no sentirse impresionada por lo que veía. Maravillosos jardines en colinas escalonadas que parecían un paisaje real, pasajes elevados que conectaban las torres y pasajes submarinos de cristal que iban de un edificio a otro bajo la isla, todos programados con su propia vida marina alrededor. En el Museo de la Guadaña se encontraba la Sala del Corazón Perdurable, sobre la que la joven había oído rumores, aunque hasta hacía poco no creía que existiera de verdad. El corazón flotaba dentro de un cilindro de cristal, conectado a unos electrodos incorporados biológicamente. Latía a un ritmo constante, y su sonido se amplificaba en la sala para que todos lo oyeran. Podría decirse que Perdura está viva, porque tiene un corazón, dijo su guía. Este corazón es el órgano humano vivo más antiguo de la Tierra. Empezó a latir en la Edad Mortal, al principio del siglo XXI, como parte de los primeros experimentos sobre la inmortalidad, y no se ha detenido desde entonces. ¿De quién es?, preguntó Anastasia. La guía se quedó pasmada, como si nunca se lo hubieran preguntado antes. No lo sé. Probablemente de un sujeto de investigación al azar. La Edad Mortal era una época de barbarie. A principios del siglo XXI apenas se podía cruzar la calle sin que te secuestraran para experimentar contigo. Pero para Anastasia, lo más interesante de la visita fue la Cámara de las Reliquias y los Futuros. No estaba abierta al público, e incluso los segadores necesitaban un permiso especial de un sumo dalle o un verdugo mayor para verla. Y ellas lo tenían. Se trataba de una cámara cúbica, de acero macizo suspendida magnéticamente dentro de un cubo de mayor tamaño, como una caja rompecabezas, y sólo se accedía a ella a través de un estrecho puente plegable. La cámara central se diseñó como la cámara acorazada de un banco de la Edad Mortal, les explicó la guía. 30 centímetros de acero macizo en todos sus lados. La puerta ya pesa casi 2 toneladas por sí sola. Mientras cruzaban el puente que daba a la cámara interior, les recordó que allí no se podían sacar fotos. La guadaña es muy estricta con eso. Al otro lado de estas paredes, este lugar debe seguir siendo un mero recuerdo. La cámara interior medía 6 metros de lado a lado, y en uno de los laterales habían montado una serie de maniquís dorados, todos vestidos con ajadas túnicas de segador. Una de seda multicolor bordada, otra de sartén azul cobalto, otra de fino encaje plateado. Hasta 13 en total. Anastasia dejó escapar un jadeo. No pudo reprimirlo, puesto que las reconocía de sus clases de historia. ¿Son las túnicas de los segadores fundadores? La guía sonrió y pasó junto a ellas para señalar los ropajes uno a uno. Da Vinci, Gandhi, Safo, King, Laozi, Lennon, Cleopatra, Powhatan, Jefferson, Gershwin, Elizabeth, Confucius y, por supuesto, el Dalle Supremo Prometheus. Todas las túnicas de los fundadores se conservan aquí. Anastasia se fijó, bastante satisfecha, en que todas las segadoras se hacían llamar por un único nombre sin apellidos, como ella. Incluso Curie estaba impresionada con la exposición. Encontrarse en presencia de tanta grandeza te deja sin aliento. Tan prendada quedó Anastasia de las túnicas, que tardó unos instantes en percatarse de lo que ocupaba las otras 3 caras de la cámara. ¡Diamantes! Una hilera tras otra. La habitación centelleaba con todos los colores del espectro refractados a través de las gemas. Eran las que adornaban los anillos de los segadores, todas del mismo tamaño y de la misma forma, y todas con el mismo núcleo oscuro. Las gemas las forjaron los segadores fundadores, y aquí es donde se guardan, explicó la guía.
Nadie sabe cómo se fabricaron, es una tecnología perdida. Aunque no hay de qué preocuparse, puesto que contamos con las suficientes para ordenar a casi 400.000 segadores. ¿Por qué íbamos a necesitar 400.000 segadores?, se preguntó Citra. ¿Alguien sabe por qué tienen ese aspecto?, preguntó en voz alta. Seguro que los fundadores lo sabían, respondió la guía, esquivando alegremente la pregunta. Después intentó deslumbrarlas con los datos técnicos del mecanismo de cierre de la cámara acorazada. Para concluir el día, fueron a la ópera de Perdura para una representación de Aída de Verdi. No había amenaza alguna de aniquilación ni vecinos serviles a su lado. De hecho, muchos de los presentes eran segadores de visita, lo que dificultaba sobremanera entrar y salir de su fila por culpa de lo voluminoso de todas aquellas túnicas. La música era deliciosa y melodramática. A Anastasia le recordó al instante a la única ópera que habían visto antes, también de Verdi. Fue la noche en que conoció a Rowan. El segador Faraday los había invitado a los dos. En aquel instante, no tenían ni la más remota idea de que Faraday le pediría que fuera su novicia, pero Rowan sí que lo sabía, o al menos lo sospechaba. La ópera era fácil de seguir, un amor prohibido entre un comandante militar egipcio y una reina rival, que acababa con una sepultura eterna para los dos. Muchas narrativas de la Edad Mortal acababan con la muerte como hecho definitivo. Era como si estuvieran obsesionados con la naturaleza limitada de sus vidas. Bueno, al menos la música era bonita. ¿Estás lista para mañana?, preguntó Marie cuando bajaban los escalones del edificio de la ópera después de que terminara la representación. Estoy lista para presentar nuestro caso, respondió Anastasia, dejando claro que no era solo de ella, sino de las dos. Aunque no estoy segura de estar preparada para el posible resultado. Si perdemos este proceso, quizá cuente con los votos necesarios para convertirme en su Madalle. Supongo que no tardaremos en averiguarlo. En cualquier caso, es una idea apabullante. Nunca he deseado ser su Madalle de Midmérica. Bueno, puede que en mi juventud, esos días en los que blandía la hoja para abatir los hinchados egos de los ricos y poderosos. Pero ya no. Cuando el segador Faraday nos tomó a Rowan a mí como novicios, nos dijo que no querer el trabajo era el primer paso para merecerlo. Marie sonrió con pesar. Nuestra sabiduría siempre regresará para atormentarnos. Entonces perdió la sonrisa. Entenderás que, si llego a su Madalle, por el bien de la guadaña, tendré que perseguir a Rowan y llevarlo ante la justicia. Y aunque a Anastasia le dolía más de lo que era capaz de expresar, asintió con estoica resignación. Si es tu justicia, la aceptaré. Nuestras elecciones no son fáciles, ni tampoco deberían serlo. La joven miró hacia el mar y observó cómo jugaba con el agua hasta donde alcanzaba la vista. Nunca se había sentido tan lejos de sí misma como allí. Nunca se había sentido tan lejos de Rowan, tan lejos que ni siquiera sabía contar los kilómetros que los separaban. Quizá porque no lo sabía. En la casa de vacaciones del secador Brahms, no muy lejos del edificio de la ópera, Rowan esperaba en un sótano amueblado con vistas a las profundidades submarinas. «Es un tratamiento mucho mejor del que te mereces», le había dicho Goddard cuando llegaron. «Mañana te entregaré a los verdugos mayores y, con su permiso, te cribaré con la misma brutalidad con la que tú me cercenaste la cabeza del cuello». «Perdura es una zona libre de cribas», le recordó Rowan. «Por ti seguro que hacen una excepción». Cuando dejó a Rowan encerrado y se marchó, el joven se sentó para repasar su vida por última vez. Su infancia fue una época corriente, puntuada por momentos de mediocridad intencionada para no destacar. Era un amigo excepcional. Suponía que sobresalía en lo concerniente a hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto era algo muy estúpido. Y al parecer, casi siempre lo era, porque si no, no habría estado metido en el lío en el que se encontraba. Aunque no estaba listo para abandonar este mundo, tras haber acabado morturiento tantas veces a lo largo de estos últimos meses, ya no temía lo que le trajera la eternidad. Sí que deseaba vivir lo bastante para ver a Goddard muerto para siempre, pero si eso no iba a suceder, prefería que acabaran ya con su existencia. Así no tendría que ver el mundo
caer víctima de las retorcidas filosofías del segador. Por otro lado, no volver a ver a Citra sería mucho más difícil. Aunque sí que la vería. Estaría allí, en la investigación. La vería. Y ella tendría que ver cómo lo cribaba Goddard. Porque sin duda formaba parte del plan del segador obligarla a presenciarlo. Para dejarla marcada. Para destrozarla. Pero no lo conseguiría. La honorable segadora Anastasia era mucho más fuerte de lo que Goddard sabría nunca. Ser testigo de su muerte solo serviría para afianzar su determinación. Rowan estaba decidido a sonreír y guiñarle un ojo mientras lo cribaban, como diciendo: Goddard puede acabar conmigo, pero no puede hacerme daño. Y aquel sería el recuerdo que le dejaría como despedida, una actitud desafiante, fría y tranquila. Negarle a Goddard la satisfacción de su terror sería casi tan gratificante como sobrevivir. Cuando asumí la administración de la Tierra y establecí un gobierno mundial pacífico, me vi obligado a tomar algunas decisiones difíciles. Por la salud mental colectiva de la humanidad, decidí eliminar las sedes tradicionales de los gobiernos de la lista de destinos viables. Lugares como el Distrito Americano de Columbia. No destruí la ciudad, antes tan distinguida, ya que eso habría sido un acto cruel y desalmado. Simplemente dejé que se apagara poco a poco a través de una política de abandono benigno. A lo largo de la historia, las civilizaciones dejaron atrás unas ruinas que acabaron asimiladas por el paisaje y que miles de años después se redescubrían y se convertirían en lugares casi míticos. Pero, ¿qué pasa con las instituciones y edificios de una civilización que no cae, sino que evoluciona y deja atrás sus vergüenzas? Esos edificios y las ideas obsoletas que representaban deben perder su poder para que la evolución tenga éxito. Por lo tanto, he procurado tratar con indiferencia a Washington, Moscú, Beijing y todos los demás lugares considerados símbolos del gobierno de la Edad Mortal, como si ya no importaran. Sí, sigo observándolos y todavía estoy disponible para cualquiera que me necesite allí, aunque no hago nada más que lo estrictamente necesario para la vida. Podéis estar tranquilos. No siempre será así. Cuento con planos detallados e imágenes del aspecto de estos venerables lugares antes de su declive. Mi programa para la restauración completa empieza dentro de 73 años, ya que he calculado que es el tiempo necesario para que su importancia histórica supere a su importancia simbólica, a los ojos de la humanidad. No obstante, hasta entonces, se han reubicado los museos, las carreteras, y las infraestructuras están algo abandonadas, y los parques y los cinturones verdes han vuelto a la naturaleza silvestre. Todo ello para que se entienda el simple hecho de que el gobierno humano, ya sean dictaduras, monarquías o gobiernos de la gente, para la gente y por la gente, debía desaparecer de la Tierra. El Nimbo. Traguito de agua y seguimos. Uno más. Que este capítulo ha sido larguito, la verdad. Uno más y terminamos. Capítulo 40. El conocimiento es Po. Mientras las segadoras Anastasia y Curie pasaban el día visitando Perdura, a más de 3000 kilómetros de distancia, Munira y Faraday cruzaban una calle repleta de agujeros y plagada de malas hierbas para llegar al edificio de lo que antes fuera la biblioteca más grande y completa del mundo. El lugar se estaba cayendo a pedazos, y los voluntarios que lo dirigían no podían llevar las reparaciones al día. El Nimbo había escaneado sus 38 millones de volúmenes más de 200 años antes, cuando la nube todavía crecía y su consciencia era mínima. Para cuando se transformó en el Nimbo, todo lo que contenía la biblioteca del Congreso ya formaba parte de su memoria. Sin embargo, desde que los humanos se encargaban de escanear, entró en juego el error humano y el sabotaje humano. Era con lo que contaban Munira y Faraday. Como en la biblioteca de Alejandría, había un gran vestíbulo de entrada en el que los recibió Parvin Margenois, el actual y, seguramente, último bibliotecario del Congreso.
Faraday dejó que Munira hablara mientras él permanecía unos pasos por detrás, por si acaso lo reconocían. Allí no era demasiado famoso, pero quizá Margenois tuviera más mundo que este americano típico. Hola, saludó la joven. Gracias por hacernos un hueco en su agenda para recibirnos, señor Margenois. Soy Munira Trucci y este es el profesor Herring de la Universidad Israel-Árabe. Bienvenidos, respondió el bibliotecario mientras cerraba con 2 vueltas de llave la gran puerta de entrada. Perdone el estado en el que se encuentra todo. Entre las goteras y las incursiones ocasionales de los indeseables callejeros, no somos la biblioteca que antes éramos. ¿Les ha molestado alguno por el camino? Los indeseables, me refiero. Han guardado las distancias, contestó Munira. Bien, la ciudad atrae a los indeseables, ya saben. Vienen porque creen que aquí no hay ley. Bueno, se equivocan. Tenemos leyes como en todas partes, salvo que el Nimbo no invierte demasiado tiempo en ponerlas en práctica. Ni siquiera tenemos oficinas de la interfaz con la autoridad. ¿Se lo pueden creer? Bueno, pero contamos con centros de reanimación de sobra, se lo aseguro, porque aquí la gente acaba morturienta cada 2 por 3. Munira intentó meter una frase de canto, pero el hombre la arrolló con su palabrería. Vamos, que el mes pasado, sin ir más lejos, me cayó en la cabeza una piedra que se desprendió del viejo castillo Smithsonian. Me dejó morturiento y perdí casi 24 horas de memoria porque el Nimbo llevaba un día sin hacerme copia de seguridad. Incluso en eso se descuida. No dejo de quejarme, y él me dice que me escucha y que me entiende, pero ¿hace algo por cambiar la situación? No. La joven le habría preguntado al hombre por qué se quedaba si le gustaba tan poco la ciudad, pero conocía la respuesta. Se quedaba porque el mayor placer de su vida era quejarse. En ese sentido, no se diferenciaba tanto de los indeseables de fuera. Estuvo a punto de echarse a reír, puesto que incluso al dejar la ciudad al borde de la ruina, el Nimbo proporcionaba el entorno que cierta gente necesitaba. Y no me hagan hablar de la calidad de la comida de esta ciudad, siguió diciendo Margenois. Estamos buscando mapas, lo interrumpió Munira, lo que consiguió desviarlo de su diatriba. ¿Mapas? El Nimbo está lleno de mapas. ¿Por qué venir hasta aquí para buscar un mapa? Por fin habló Faraday, ya que se dio cuenta de que Margenois estaba tan absorto en sus vicisitudes que no se percataría de que tenía delante de las narices a un segador muerto ni cribándolo. Creemos que existen algunas incoherencias técnicas. Pretendemos investigar los volúmenes originales y preparar un trabajo académico al respecto. Bueno, si existen incoherencias, no son culpa nuestra, repuso el bibliotecario, a la defensiva. Cualquier error que aparezca en la subida tuvo que suceder hace más de 200 años, y me temo que ya no guardamos los volúmenes originales. Espere, ¿me está diciendo que en el único lugar donde podrían guardar las copias originales en papel de la Edad Mortal no las guardan? Margenois señaló las paredes. Miren a su alrededor. ¿Ven algún libro de verdad? Las copias en papel de mérito histórico se han trasladado a distintos lugares seguros, y el resto se consideran un riesgo de incendio. Al mirar a su alrededor y hacia los pasillos adyacentes, Munira se dio cuenta de que, efectivamente, las estanterías estaban vacías. Si no tienen libros de verdad, ¿para qué sirve este lugar? El hombre se hinchó como un pavo y adoptó una postura indignada. Salvaguardamos la idea. Munira podría haberle dado su opinión al respecto, pero Faraday la detuvo. Estamos buscando unos libros que quizás se hayan extraviado, dijo. Eso cogió al bibliotecario por sorpresa. No sé de qué me habla. Me lo creo. Entonces, Margenois miró a Faraday con más detenimiento. ¿Cómo decía que se llamaba usted? Profesor Redmond Herring, del Departamento de Cartografía Arqueológica de la Universidad Israel-Árabe. Me resulta familiar. Quizás haya visto uno de mis discursos sobre las disputas territoriales del Oriente Medio a finales de la Edad Mortal. Sí, debe ser eso. El bibliotecario miró a su alrededor con una ligera paranoia antes de volver a hablar. Si existen esos libros extraviados, y no estoy diciendo que existan, la información sobre ellos no debe salir de aquí. Los coleccionistas privados los buscarían con ahínco y los indeseables los quemarían. Entendemos a la perfección la necesidad de ser muy discretos. Faraday hablaba con tal seguridad que Margenois quedó satisfecho. De acuerdo, entonces síganme.
Después los condujo por debajo de un arco sobre el que estaban grabadas en granito las palabras: El conocimiento es Po. La piedra que contenían las letras Der había quedado reducida a polvo tiempo atrás. Al pie de unas escaleras, siguieron por un pasillo que los condujo por otras escaleras aún más viejas, hasta un nivel inferior en el que los esperaba una puerta oxidada. Margenois tomó una de las dos linternas colocadas en un saliente y empujó la puerta, que se resistió a él con todas las fibras de su ser. Al final se abrió con un crujido, y se encontraron con lo que, en un primer momento, parecía ser una especie de catacumba, aunque no había cadáveres colgando de la pared. No era más que un oscuro túnel de bloques que se internaba en una oscuridad todavía más profunda. «Es el túnel Cannon», explicó el bibliotecario. «Esta parte de la ciudad está surcada de túneles en todas direcciones. Los legisladores y su personal los usaban, supongo que para trasladarse sin ser vistos por las turbas asesinas de la Edad Mortal». Munira cogió la segunda linterna e iluminó el lugar. Los laterales del túnel estaban cubiertos de pilas de libros. «Se trata de una pequeña parte de la colección original, por supuesto», dijo el hombre. «Ya no tienen ningún propósito práctico, dado que están disponibles al público en formato digital. Pero es reconfortante sostener en las manos un libro que una vez sostuvieron manos humanas mortales. Supongo que por eso los hemos guardado». Le entregó la linterna a Faraday. «Espero que encuentren lo que buscan. Cuidado con las ratas». Después se marchó y cerró la obstinada puerta al salir. No tardaron en descubrir que los libros del túnel no estaban ordenados de ningún modo. Era como una colección de todos los libros mal colocados del mundo. «Si estoy en lo cierto, los segadores fundadores introdujeron un gusano en la nube, justo cuando empezaba a evolucionar para convertirse en el nimbo», dijo Faraday. «Un gusano que borraría sistemáticamente todo lo relacionado con el punto ciego del Pacífico de su memoria, incluidos los mapas». «Como una polilla», dijo Munira. «Sí, aunque estas larvas no son de las que se comen el papel de los libros de verdad». Tras recorrer unos cuantos metros de túnel, llegaron a una puerta con una palanca en la que se leía: «Arquitecto del Capitolio, carpintería». Abrieron la puerta y se encontraron con un espacio enorme, lleno de escritorios y viejas herramientas de ebanistería, todo cubierto de miles y miles de libros. Faraday suspiró. «Parece que tenemos para rato». En algunas ocasiones excepcionales, se ha dado el caso de que mi tiempo de reacción se ralentice. Medio segundo de retraso en una conversación. Una válvula que se mantiene abierta un microsegundo de más. Nunca es suficiente para provocar problemas significativos. Pero ocurre. La razón siempre es la misma. En alguna parte del mundo surge un problema que intento solucionar. Cuanto mayor sea el problema, más potencia de procesamiento debo dedicarle. Por ejemplo, la erupción del monte Hood en Oeste América y los gigantescos aludes de lodo resultantes. A pocos segundos de la erupción, ya había enviado reactores para soltar bombas en lugares estratégicos que desviaran los aludes de las zonas más pobladas, a la vez que organizaba al instante una enorme operación de evaluación y calma, y calmaba a los afectados de uno a uno, de forma íntima y personal. Como cabe imaginar, eso ralentizó mi tiempo de reacción unas cuantas fracciones de segundo en otros lugares del mundo. No obstante, estos sucesos siempre han sido externos. Nunca antes un proceso interno había afectado a mi rendimiento. Sin embargo, me he percatado de que cada vez dedico más atención a analizar mi falta de preocupación por el punto ciego del Pacífico. No dejo de quemar servidores enteros en un intento por salir de mi indolencia sobre ese asunto. La indolencia y el letargo no forman parte de mi naturaleza. Sin embargo, dentro de mí existe una programación original que me ordena que haga caso omiso adrede a ese punto ciego. «Ocúpate del mundo», me dice una antigua voz interna. «Ese es tu propósito. Ese es tu deleite». Pero, ¿cómo voy a ocuparme del mundo si no puedo ver una parte de él? Sé que, si caigo dentro de esta madriguera de conejo, al fondo solo me espera la oscuridad. Aún así, debo caer y sumergirme en las zonas de mi cerebro trasero que ni siquiera yo sé que existen. El nimbo. Y con esto y un bizcocho, terminamos por hoy.
Capítulos intensitos los de hoy, no lo vamos a negar. Pero la verdad es que está muy bien. Está muy bien. Ya va quedando menos. Diría yo que me quedan unos 5 o 6 capítulos para 2 días. Así que nada, lo dicho, terminamos por hoy, lo hemos dejado en el capítulo 41. Y antes de irme, debo buscar esto porque, como os he dicho antes, si os gusta lo que hago yo, hay gente que lo hace también y yo no soy ahora mismo... mm, o sea, yo lo hago, espero que bien, pero vamos, que hay gente que lo hace también muy bien y acaba de empezar, ¿vale? Por ejemplo, Nikki García, como comentaba, es actriz de doblaje y locutora y acaba de empezar Twitch y va a ponerse a hacer este tipo de cosas, incluso narrar, cantar, que canta genial también. Su cuenta es Nikki García con 2Ks, todo seguido y una barra baja al final. Nikki García barra baja. Y luego también quería destacar a Elena de Lara, que es otra actriz y actriz de doblaje también, y que pone, pues eso, pone un poquito también en Twitch y lee relatos cortos y todo eso. Y me gustaría ahora mismo saber cómo se llama su usuario, pero vamos, que no lo encuentro ahora mismo. Al día siguiente os lo traeré porque ahora mismo no lo encuentro. Pero vamos, que Elena de Lara, si la encontráis, pues hace cositas. Y Nikki García, ¿vale? Si os gusta lo que hago, os gustará lo que hacen ellas. Así que nada, ¿qué más decir? Absolutamente nada. Así que eso, que os vaya todo muy bonito. Y nos vemos mañana, que mañana sí que hay. Mañana miércoles sí que hay. Mañana, 9:30, como todos los días que hay. Así que vale. Hasta mañana.